Bienvenidos a una lección sobre puntos y pares ordenados. Los objetivos de este video son conservar los puntos en el plano coordinado, y también determinar los coordinados de los puntos en el plano coordinado. Para gráficos o puntos de parcela utilizamos dos líneas de números perpendiculares hombres llamados. La línea horizontal del número se llama el x-axis, y tenemos los valores x positivos en la derecha, y los valores negativos x en la izquierda. Y la línea de número vertical se llama el y-axis, y los valores positivos sobre el x-axis, y los valores negativos si están sobre el x-axis. El punto en el que se llaman los hachas cruzadas el origen, aquí, y cada punto en el plano coordinado es identificado por lo que se llama una pareja ordenada. Todos los pares pedidos consisten de un x coordinado y un coordinado. Y el coordinado de la x le dice a la izquierda o a la izquierda en el avión coordinado, y el coordinado y le indica que se pague para arriba o hacia abajo en el avión coordinado. Consideramos así que el parado ordenado, como acabamos de indicar, el primer coordinado es el coordenado x, y el segundo coordinado es el coordinado, y para establecer el punto en el avión coordinado empezamos en el origen, y movimos horizontalmente a las 4 unidades correctas, desde que el x coordinado es más 4. Entonces movimos verticalmente 3 unidades porque el coordinado es más 3, y entonces hacemos un punto. Este es el punto. Vamos a antes y tratamos más de estos. Queremos ubicar los siguientes puntos. Y otra vez, pienso que es útil pensar que la x está coordinada. Le dice que vaya a la izquierda o a la derecha, y el coordinado le dice que necesita subir o bajar basado en la señal. Así que al punto ahí, por lo tanto, identificamos puntos por mayúsculas. Así que el punto A, que tiene coordenadas, desde que el coordenado x es negativo 3, empezamos en el origen y vamos a la izquierda 3 unidades esta vez, y entonces 2 unidades porque el coordenado es más 2, y hacemos un punto. Este es el punto A. El punto siguiente, el punto B tiene una x coordenada de menos 1. Así que dejé una unidad. Subí 4 unidades al punto B. Punto C, x el coordenado es menos 2, por lo que vamos a la izquierda 2 unidades. Y el coordinado B es menos 4 ahora para bajar 4 unidades al punto C detiene los coordenados. Este 0 nos dice que no vamos a la izquierda ni a la derecha. Estamos a la derecha en el origen, pero con la coordenada de menos 2 necesitamos bajar 2 unidades. Y por último, el punto. Este 3 nos dice que vamos a la derecha 3 unidades, y el coordinado de 0 nos dice que no subimos ni bajamos. Nos quedamos en el x-axis. Así que el punto estaría correcto aquí en el x-axis. Vamos a seguir y prueba esto en la dirección opuesta ahora. Llegamos varios puntos que están plotados y deseamos identificar a los coordinados. Bien, la manera más fácil de hacer esto es solo dibujar una línea directa al x-axis y la directa al y-axis. Como podemos ver el x coordinado es más 1 y el coordinado es más 5, así tiene la pareja ordenada. Necesitamos tener cuidado para que liste la x coordinada primero. Por lo tanto, para el punto B, la coordenada x sería menos 6, y la coordenada y más 2. Punto C, la coordenada x es menos 2, y la coordenada y es menos 4. D, el x coordinado más 4, y coordinado menos 4. Aviso es correcto en el y-axis. Otra vez,
Seguimos las mismas reglas. Dibujar un segmento directo al eje X, el cual será 0. Y el punto está en el derecho y axis en -2. Así que los coordenados serán. Y por último, punto F. El X coordinado sería 7, y el coordinado Y sería 0. Ahora podemos revisar nuestro trabajo en el calculador de gráfico porque el calculador de gráfico apuntará puntos. Así que lo que vamos a hacer es ir por delante, y entrar en estos puntos en la calculadora y ver si concuerda con nuestro gráfico. La manera en que introducir los puntos para ser plotados es la tecla Stat, ingresar. Entonces entraremos en todas las X coordenadas en L1 y todas las Y coordenadas en L2. Y este trabajo solo me gusta excelar en cuanto, si usted tiene ingreso, se abre hasta la próxima celda. Ahora entramos todos los coordenados y a la próxima presionaremos de segundo igualdad, y necesitamos encender el Stat Plus para pulsar Enter. Cuando está encendiendo podemos entrar. Esta primera opción aquí es lugar puntos. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos nuestras X coordenadas en L1. Tenemos nuestras coordenadas en L2. Y podemos seleccionar el tipo de punto que queremos parar. Voy a seguir adelante y dejarlo en esta primera opción. Ahora para hacerlo exactamente como debemos elegir la misma ventana. Entonces, si presionamos Windows y cambiamos Xmin a -8 y Xmax a +8, y los valores si se inician en -6 y suben a +6. Ahora podemos presionar gráfico y podemos ver que este gráfico encuentra con el gráfico que vemos en esta diapositiva. Así que es una forma agradable de revisar su trabajo si tiene una calculadora de grafado. Espero que encontró este video útil. Gracias y que tenga un buen día.